Hola amigos de YouTube, espero que estén todos bien. Y este es nuestro segundo vídeo que vamos a hacer del idioma celtal, dialecto celtal, como lo quieran decir, que es Batsilco. Y vamos a seguir con estas pequeñas enseñanzas, así que algunas de las palabras que quisiera enseñarles hoy son algunas cosas cotidianas o de lo que vemos cada día también. Como nuestra primera palabra que queremos aprender hoy es el nombre de un animalito que es el perro, que le dicen en celtal sí, el perro sí. Y aquí lo vamos a hacer alusión y de referencia sobre lo que es singular y plural cuando hablamos de uno y de varios. Por ejemplo, estamos hablando de perro y perros. El único que cambia se le agrega otras palabritas que es etic. Por ejemplo, este está sí y este es sí etic. Sí, perro, sí etic, perros, cuando estamos hablando de plural. Nuestra segunda palabra es a lo que le llaman a los niños o jóvenes que son varones, es kerem, niño o joven, o keremetik, que ya como dijimos anterior se le agrega la otra parte, la otra frase etic para decir plural, keremetik, niños o jóvenes cuando se tratan de varones. Otra palabra es a cómo le llaman a las mujeres o niñas. Cuando se habla de uno es achish. Debe sonar para que salga chish, achish, que es niña. Y cuando estamos hablando de varios es achishetik. Ya dijimos que se le agrega etik, achishetik, que es niñas, que estamos hablando de plural. A los hombres también le dicen winik, hombre, winik. Y hombres es winiketik, hombres, winik y winiketik. Otra palabra es ants, mujer, antsetik, mujeres. Ants, mujer, antsetik, mujeres. Ok, otro es mamal, o lo que también le llaman anciano, o mamaletik, ancianos. Os pueden decir a las personas de mayor edad, pues así se les llama, así hacemos referencia a ellos que ya están de mayor edad, es mamal y mamaletik. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a hacer una repetición todo. Sí es perro, sí etik, perros. Kerem, niño o joven, keremetik, niños o jóvenes. Achish, niña, achishetik, niñas. Winik, hombre, winiketik, hombres. Ants, mujer, antsetik, mujeres. Mamal o anciano, mamaletik, ancianos. Bueno, una traducción que es que Dios los acompañe. ¿Acaso Kinesh Kapuat? Aprendiendo celtal. Eso fue todo por hoy. Espero que estén bien, que Dios los bendiga a todo el mundo y esperamos subir otros vídeos para los siguientes módulos. Que estén bien y pasen bien.